Hola, me llamo Ramiro. Tengo 29 años y vivo en Harrisburg, Pensilvania. Para la mayoría de la gente, soy solo un rostro más en la multitud, un hombre tranquilo que trabaja en el archivo de la biblioteca universitaria, rodeado de polvo, papel viejo y el olor inconfundible de la historia que se desvanece. No gano mucho dinero. Conduzco un Honda Civic del año 2005 que hace un ruido extraño cada vez que giro a la izquierda, y vivo en un apartamento tan pequeño que apenas cabe mi colección de libros. Pero soy feliz. O al menos, intento serlo. Sin embargo, para mi familia, los Callahan, aunque nuestro apellido original era Calvillo antes de que mi abuelo lo cambiara al llegar a Estados Unidos, soy una decepción. Una mancha en su inmaculado historial de éxitos financieros. Soy la oveja negra, el único que no persiguió el sueño americano de acumular millones, comprar coches deportivos y mirar a los demás por encima del hombro. Recuerdo claramente el último domingo que fui a cenar a la mansión de mi padre, Rodolfo. La casa es una estructura imponente de estilo colonial en el barrio más rico de la ciudad, con columnas blancas que parecen gritar mírame y un jardín tan perfectamente cuidado que da miedo pisarlo. Aparqué mi coche viejo al final de la entrada, lejos de los Mercedes y BMW brillantes de mi familia, como si mi vehículo pudiera contagiarles alguna enfermedad de pobreza. Al entrar, el aire acondicionado estaba tan fuerte que sentí un escalofrío inmediato. O quizás fue la mirada de mi padre. Rodolfo estaba en el salón, sosteniendo una copa de whisky caro, hablando con mi tío Gustavo. Ambos vestían trajes hechos a medida, aunque era domingo por la tarde. Mira quién decidió honrarnos con su presencia, dijo mi tío Gustavo, soltando una risa seca que no llegaba a sus ojos. El bibliotecario. ¿Cómo van los libros viejos, Ramiro? ¿Ya encontraste algún tesoro escondido entre las polillas? Mi primo César, el hijo de Gustavo, se rió desde el sofá. César tiene mi edad, pero ya es vicepresidente en la empresa inmobiliaria de la familia. Llevaba un reloj que costaba más que mi salario anual. Déjalo, papá, dijo César, sin siquiera mirarme, con los ojos pegados a su teléfono. Al menos alguien tiene que saber leer en esta familia, ¿no? Aunque no pague las facturas. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero no dije nada. Nunca digo nada. Aprendí hace mucho tiempo que defenderme en esta casa es como intentar apagar un incendio con gasolina. Solo asentí y busqué con la mirada a mi madre, Silvia. Ella estaba en la cocina, supervisando a las empleadas, aunque no era necesario. Al verme, sus ojos se iluminaron brevemente, pero esa luz se apagó en cuanto mi padre entró en la habitación. Llegas tarde, Ramiro, dijo mi padre, sin saludar. Espero que no hayas venido a pedir dinero otra vez para reparar esa chatarra que conduces. Mis vecinos van a empezar a quejarse si sigues aparcando esa cosa frente a mi casa. Da mala imagen. Solo vine a cenar, papá, respondí, con la voz más calmada que pude fingir. Y mi coche funciona bien. Funciona, bufó él, tomando un trago largo de su whisky. Eres un calvillo, Ramiro, aunque llevemos el apellido Callahan. Deberías tener ambición. Mira a César. Mira a tu hermana. Tú eres el único que se conforma con las migajas. Eres igual que tu abuelo. Esa última frase fue dicha con un desprecio tan profundo que me dolió más que cualquier insulto directo. Igual que tu abuelo. Para ellos, era el peor insulto posible. Para mí, era el único elogio que valía la pena. La cena fue una tortura silenciosa. Mientras ellos hablaban de fusiones, adquisiciones y de cómo habían logrado desalojar a una familia pobre para construir un nuevo centro comercial, yo comía en silencio, sintiendo que cada bocado de carne asada se convertía en ceniza en mi boca. Mi madre me servía más comida de la cuenta, su forma silenciosa de decir te quiero, pero no se atrevía a hablar. En la mesa de los Callahan, el dinero era el único idioma que se hablaba, y yo era mudo. No sabía entonces que esa sería una de las últimas cenas normales que tendría con ellos. No sabía que el nombre de mi abuelo, ese hombre al que despreciaban tanto, estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre.
Y ciertamente no sabía que la chatarra y las migajas que tanto criticaban pronto serían lo único que me mantendría a flote en medio de una tormenta de secretos y traiciones. Salí de la mansión de mi padre con el estómago revuelto y el corazón pesado. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de ese mundo de plástico y pretensiones. Así que, en lugar de ir a mi apartamento, conduje hacia las afueras, hacia el único lugar donde realmente me sentía en casa, la cabaña de mis abuelos. El abuelo Efraín y la abuela Consuelo vivían en una pequeña casa de madera cerca del bosque de Allegheny. No era una mansión. El techo tenía goteras cuando llovía muy fuerte, y el suelo de madera crujía con cada paso, como si la casa misma estuviera viva y respirando. Pero tenía algo que la casa de mi padre jamás tendría: calor. Olía a leña quemada, a libros antiguos y al té de canela que mi abuela siempre tenía listo en la estufa. Cuando llegué, ya era de noche. Las luces amarillas de la cabaña brillaban a través de los árboles como un faro en medio de un mar oscuro. Al entrar, encontré al abuelo Efraín sentado en su sillón favorito frente a la chimenea. Tenía 87 años, y el tiempo había sido duro con su cuerpo, pero no con su espíritu. Sus manos, nudosas y llenas de manchas, sostenían un libro grueso sobre la historia de la Guerra Fría. Siempre estaba leyendo sobre espías, conflictos internacionales y estrategias militares. Ramiro, mijo, dijo, levantando la vista. Sus ojos, aunque cansados, tenían ese brillo agudo e inteligente que siempre me hacía sentir que él sabía cosas que el resto del mundo ignoraba. Llegaste justo a tiempo. El té está caliente. La abuela Consuelo salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Me abrazó con esa fuerza sorprendente que tienen las abuelas mexicanas, un abrazo que te recompone los huesos rotos del alma. Te ves flaco, mijo, me regañó con cariño, pellizcándome la mejilla. ¿Ese padre tuyo te dio de comer o solo te dio sermones? Más sermones que comida, abuela, admití, dejándome caer en el sofá viejo frente al abuelo. El abuelo Efraín cerró su libro y me miró fijamente. No dijo nada al principio, solo me observó como si estuviera analizando un mapa complejo. No les hagas caso, Ramiro, dijo finalmente, con su voz rasposa. Rodolfo y Gustavo, mis propios hijos, se han perdido. Creen que el valor de un hombre se mide por el peso de su billetera. Son pobres, Ramiro. Son los hombres más pobres que conozco porque solo tienen dinero. Pero a veces duele, abuelo, confesé, mirando el fuego. Me miran como si fuera un fracasado. Como si no perteneciera a esta familia. El abuelo se inclinó hacia adelante, y por un momento, la sombra de las llamas bailó sobre su rostro, haciéndolo parecer mucho más joven, mucho más fuerte. Tú eres el único que realmente pertenece, mijo. Tú entiendes lo que importa. La historia. La verdad. La lealtad. Hizo una pausa y bajó la voz, como si temiera que las paredes pudieran oírnos. El mundo está lleno de secretos, Ramiro. Cosas que se esconden bajo la superficie. Nunca juzgues un libro por su cubierta, y nunca juzgues a un hombre por lo que muestra al mundo. A veces, los tesoros más grandes están enterrados bajo la basura. En ese momento, pensé que solo estaba filosofando, como solía hacer. El abuelo siempre hablaba en acertijos. Recuerdo cuando yo tenía 10 años y él me enseñaba a jugar ajedrez en esa misma mesa. El rey es importante, me decía, pero son los peones los que construyen la defensa. Nunca subestimes al peón, Ramiro. Un peón puede convertirse en reina si llega al final del tablero. ¿Estás bien, abuelo? Pregunté, notando que le costaba respirar un poco más de lo habitual. Estoy viejo, eso es todo, sonrió, pero fue una sonrisa débil. El motor está fallando, mijo. Pero no te preocupes por mí. Preocúpate por ti. Y recuerda, me agarró la muñeca con una fuerza repentina. Recuerda el número 1417. ¿1417? ¿Qué es eso? Pregunté, confundido. Lo sabrás cuando sea el momento. Solo, no dejes que te cieguen. No dejes que te quiten quién eres. La abuela Consuelo entró con una bandeja de galletas y el momento se rompió.
El abuelo soltó mi mano y volvió a ser el anciano amable y cansado de siempre. Comimos galletas y hablamos de cosas triviales, pero esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento vacío, no podía sacarme de la cabeza la intensidad en la mirada de mi abuelo. Sentía que me estaba preparando para algo, aunque no tenía idea de qué. No sabía que esa sería la última conversación real que tendríamos. El invierno estaba llegando, y con él, un frío que se llevaría mucho más que las hojas de los árboles. El declive llegó rápido, como una tormenta de nieve inesperada. Apenas 2 semanas después de esa visita, recibí la llamada de mi madre. El abuelo Efraín tenía neumonía. Su cuerpo, debilitado por los años, no estaba respondiendo a los antibióticos. Fui al hospital de inmediato, pero el abuelo se había negado a quedarse allí. Quiero morir en mi casa, había exigido, con esa terquedad legendaria que caracterizaba a los hombres de su generación. Así que lo llevamos de vuelta a la cabaña. Durante 3 días, no me aparté de su lado. Pedí licencia en la biblioteca, sin importarme si me despedían. Mi madre, Silvia, venía por las mañanas a ayudar a la abuela a cambiar las sábanas y preparar caldos, pero se iba antes de que mi padre llegara a casa del trabajo para no causar problemas. Lo que más me dolió no fue ver al abuelo marchitarse, sino ver la indiferencia de sus hijos. Mi padre, Rodolfo, vino una sola vez. Estuvo 5 minutos. Se quedó de pie en el umbral de la habitación, mirando el reloj, como si tuviera prisa por irse a una reunión más importante. Papá, deberías acercarte, le susurré, sintiendo una rabia burbujear en mi pecho. Está inconsciente, Ramiro. No tiene sentido, respondió él fríamente. Además, tengo que cerrar el trato de los terrenos en el centro. Gustavo me está esperando. Llámame si pasa algo, definitivo. Y se fue. Se fue dejando a su padre muriendo en una cama de madera vieja. Mi tío Gustavo ni siquiera se molestó en venir, envió una cesta de frutas enorme y ridícula que ni siquiera cabía en la mesa de la cocina. La última noche fue la más dura. Afuera, el viento aullaba golpeando las ventanas. La abuela Consuelo, agotada, se había quedado dormida en la silla mecedora. Yo estaba sentado en el borde de la cama, sosteniendo la mano fría del abuelo. De repente, abrió los ojos. Ya no estaban nublados. Eran claros, lúcidos, penetrantes. Ramiro, susurró. Su voz era apenas un hilo de aire. Estoy aquí, abuelo. Estoy aquí. Hizo un gesto para que me acercara. Puse mi oído cerca de sus labios secos. Escúchame bien, dijo, y cada palabra le costaba un esfuerzo titánico. No confíes en lo que ves en la superficie. He vivido 2 vidas, mijo. Una que todos vieron, y otra que solo tú podrás entender. Abuelo, descansa, por favor. No. Su urgencia me asustó. Escucha. Cuando yo me vaya, ve a ese lugar. Busca la verdad. Ellos. Rodolfo, Gustavo, ellos han hecho cosas malas. Muy malas. Yo fui cobarde al final, no pude detenerlos porque son mi sangre. Pero tú eres diferente. Tú eres fuerte. ¿De qué estás hablando, abuelo? ¿Qué lugar? El legado, no es lo que ellos creen. 14-17. Baby, Taz. Vincent. Tosió violentamente, su cuerpo convulsionándose. Estoy orgulloso de ti, Ramiro. Siempre lo estuve. Eres el único verdadero. Su voz se apagó. Su mano, que había estado apretando la mía con desesperación, se relajó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared y la respiración suave de la abuela durmiendo. El abuelo Efraín había muerto. Lloré en silencio, besando su frente fría. Sentí un dolor desgarrador, pero también un peso enorme cayendo sobre mis hombros. ¿Qué había querido decir con 2 vidas? ¿Qué habían hecho mi padre y mi tío? En ese momento, en la penumbra de la habitación, sentí que mi vida como el nieto invisible había terminado. El abuelo me había pasado una antorcha,
aunque yo todavía no sabía si esa antorcha iluminaría mi camino o incendiaría todo mi mundo. El funeral del abuelo Efraín fue el evento más hipócrita al que he asistido en mi vida. Mi padre y mi tío organizaron todo, no para honrar la memoria de su padre, sino para mantener las apariencias. Alquilaron la sala más grande de la funeraria más cara de Harrisburg. Había flores por todas partes, coronas gigantescas de rosas blancas que costaban más de lo que el abuelo gastaba en comida en un año. Yo estaba en un rincón, vistiendo mi único traje negro, que ya me quedaba un poco apretado en los hombros. Me sentía fuera de lugar, como siempre. Veía llegar a la gente, socios de negocios de mi padre, políticos locales, inversores inmobiliarios. Ninguno de ellos conocía realmente al abuelo Efraín. Para ellos, era solo el padre de los hermanos Callahan. Venían a estrechar manos, a repartir tarjetas de presentación y a hablar de negocios en voz baja mientras fingían estar tristes. Es una pena, una gran pérdida, escuché decir a mi tío Gustavo a un hombre con un traje gris. Por cierto, ¿recibiste mi correo sobre el proyecto del puerto? Tenemos que movernos rápido antes de que cambien las leyes de zonificación. Sentí náuseas. Estaban haciendo negocios sobre el cadáver de su padre. Mi prima Paulina y mi primo César estaban cerca del ataúd, pero no rezaban. Estaban tomándose una selfie discreta para sus redes sociales. Pude imaginar el pie de foto, día triste. Descanse en paz, abuelo. Almohadilla familia, almohadilla luto, almohadilla amor eterno. Todo era una puesta en escena. La única persona real en esa sala, además de mí, era la abuela Consuelo. Estaba sentada en la primera fila, pequeña y frágil, vestida completamente de negro con un velo de encaje cubriendo su cabello blanco. No lloraba. Solo miraba fijamente el ataúd de caoba brillante, con las manos entrelazadas sobre su regazo, apretando un pañuelo. Me acerqué y me senté a su lado, tomando su mano. Estaba helada. Son buitres, mijo, susurró ella sin mover la cabeza, su voz tan baja que solo yo pude oírla. Están esperando a ver qué queda de carne en los huesos. No te preocupes, abuela. Yo estoy aquí, le dije, apretando su mano. Ella giró la cabeza lentamente y me miró a través del velo. Sus ojos estaban secos, pero llenos de una intensidad que me recordó al abuelo en su lecho de muerte. Tú eres el único que lo quería, Ramiro. Él lo sabía. Por eso hizo lo que hizo. ¿Hizo qué, abuela? Espera. Solo espera. Después de la ceremonia religiosa, que fue impersonal y rápida, nos dirigimos a un restaurante de lujo para la recepción. Yo no quería ir, pero mi madre me suplicó con la mirada. Por favor, Ramiro, no hagas una escena. Tu padre está muy tenso, me había dicho. En el restaurante, el ambiente era casi festivo. El vino corría libremente. Mi padre, Rodolfo, estaba en la cabecera de la mesa principal, presidiendo como un rey. Se veía aliviado. Para él, la muerte del abuelo era el cierre de un capítulo molesto. El abuelo siempre había sido una voz crítica, una conciencia molesta que le recordaba sus orígenes humildes. Ahora esa voz se había callado. Por Efraín, brindó mi padre, levantando su copa. Un hombre, sencillo. Vivió una vida larga. Ahora nos toca a nosotros seguir construyendo el futuro de esta familia. Salud. Gritaron todos, chocando las copas. Yo no levanté mi copa. Me quedé mirando el líquido rojo oscuro, pensando en la sangre. Pensando en las palabras del abuelo, ellos han hecho cosas malas. Miré a mi padre, sonriendo con suficiencia, y a mi tío Gustavo, riendo de algún chiste grosero. ¿Qué habían hecho? ¿Y por qué el abuelo me había dejado esa carga a mí? La respuesta llegaría 2 días después, en la lectura del testamento. Y sería una bofetada que resonaría en toda la ciudad. La oficina del licenciado Beltrán estaba ubicada en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, con paneles de madera oscura y estanterías llenas de libros de leyes encuadernados en cuero. Olía a cera y a autoridad. Toda la familia estaba reunida allí, mi padre, mi tío, mi madre, mis primos César y Paulina, y yo.
La abuela Consuelo no había querido venir, dijo que ya sabía lo que tenía que saber. El ambiente era eléctrico. Aunque todos sabían que el abuelo vivía modestamente, la familia Callahan tenía la esperanza de que el viejo hubiera escondido dinero en alguna parte. Después de todo, era de la vieja escuela, quizás tenía oro enterrado o cuentas antiguas que habían acumulado intereses durante décadas. El licenciado Beltrán, un hombre calvo con gafas redondas y un bigote pulcro, se aclaró la garganta y abrió el documento sellado. Bien, procedamos a la lectura de la última voluntad y testamento del señor Efraín Callahan, dijo con voz monótona. Primero leyó los legados menores. A mi padre y a mi tío les dejó sus cuentas de ahorro, que sumaban unos pocos miles de dólares cada una. Vi la decepción inmediata en sus rostros. ¿Eso es todo?, masculló el tío Gustavo. $5,000. Eso no cubre ni la cena del funeral. Silencio, por favor, pidió el abogado. A sus nietos, César y Paulina, les deja su colección de relojes antiguos y la vajilla de porcelana de la abuela, respectivamente. Paulina rodó los ojos. ¿Vajilla? Genial, más cosas viejas para acumular polvo. Y finalmente, continuó Beltrán, levantando la vista para mirarme directamente a los ojos, para su nieto, Ramiro Callahan. Sentí que todos los ojos se clavaban en mí. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Le dejo la propiedad ubicada en el número 1417 de Old River Road y la suma total de $10 en efectivo. Hubo un silencio absoluto durante 3 segundos. Y luego, estallaron las risas. No fueron risas amables. Fueron carcajadas crueles, burlonas. Mi primo César se golpeó la rodilla de la risa. $10. Gritó. Abuelo sí que tenía sentido del humor. Te dejó para un sándwich, Ramiro. Mi tío Gustavo negó con la cabeza, sonriendo con malicia. ¿Y esa propiedad en Old River Road no es esa vieja choza que se está cayendo a pedazos? Esa tierra no vale nada, es un pantano. Te va a costar más demolerla que lo que vale el terreno. Felicidades, sobrino, heredaste una deuda. Mi padre, Rodolfo, no se rió. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio que fue mucho peor. Es lo que te mereces, Ramiro, dijo fríamente. Tu abuelo sabía que no podrías manejar dinero real. Te dio lo que vales. Basura para la basura. Sentí las lágrimas picar en mis ojos, pero me mordí el labio hasta que casi sangré para no llorar. La humillación era física, como un golpe en el estómago. $10. Una casa en ruinas. ¿Eso era todo lo que el abuelo pensaba de mí? ¿Era esta su última lección? ¿Que yo no valía nada? El abogado Beltrán esperó a que las risas se calmaran. Su rostro permaneció impasible. Se acercó a mí y me entregó un sobre manila grueso y un billete de $10 muy antiguo y arrugado. Aquí tiene las escrituras y el efectivo, señor Ramiro. También hay una llave aquí dentro. Tomé el sobre con manos temblorosas. El billete de $10 se sentía suave y gastado. Vámonos, dijo mi padre, levantándose y ajustándose la chaqueta. Tengo una reunión en media hora. Ramiro, si necesitas ayuda para tirar esa choza abajo, no me llames. Arréglatelas tú solo. Salieron de la oficina en grupo, dejándome solo con el abogado y mi madre. Mi madre se acercó y me abrazó fuerte. Lo siento, mi amor, susurró. No les hagas caso. Tu abuelo te amaba. Tal vez ya no estaba bien de la cabeza al final. Yo asentí, pero no dije nada. Miré el billete de $10 en mi mano. Era un billete viejo, de la serie 1950. Benjamin Franklin me miraba con expresión severa. ¿S.R. Ramiro?, dijo el abogado Beltrán cuando mi madre salió al pasillo. Su abuela me pidió que le diera un mensaje verbal. Me volví hacia él. Dijo, dile que use los ojos, no los oídos. Salí de la oficina con el sobre bajo el brazo y la confusión girando en mi mente. $10. Una casa en ruinas. Use los ojos. Había algo que no encajaba.
Mi abuelo no era cruel. Y ciertamente no era un bromista. Había un propósito en esto. Tenía que haberlo. Subí a mi coche viejo, que tardó 2 intentos en arrancar, y en lugar de ir a casa, puse la dirección en el GPS, 1417 Old River Road. Iba a ver mi herencia. Iba a ver esa pila de escombros. Y iba a descubrir por qué el abuelo me había enviado allí. El camino hacia Old River Road era una carretera serpenteante que se alejaba del centro de Harrisburg y se adentraba en una zona industrial abandonada cerca del río Susquehanna. Cuanto más avanzaba, más desolado se volvía el paisaje. Fábricas cerradas con ventanas rotas, vallas oxidadas y hierba alta que crecía a través de las grietas del asfalto. El GPS anunció, ha llegado a su destino, justo frente a un camino de tierra bloqueado por una cadena oxidada. Bajé del coche. El aire aquí era húmedo y pesado, con olor a río y a vegetación podrida. Salté la cadena y caminé unos 100 metros hasta que la vi. La propiedad 1417. Mi tío tenía razón. Era una ruina. Era una estructura de madera de 2 pisos que parecía haber sido bombardeada y luego olvidada por el tiempo. El techo se había derrumbado parcialmente en el lado oeste. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera grisácea. La pintura, que alguna vez debió ser blanca, ahora era un recuerdo descascarado. Un cartel de no pasar colgaba torcido de un solo clavo en la puerta principal. Sentí una oleada de desesperación. Esto era lo que mi abuelo me había dejado. Una pila de madera podrida en medio de la nada. Me senté en los escalones del porche, que crujieron peligrosamente bajo mi peso, y me cubrí la cara con las manos. ¿Por qué? ¿Por qué hacerme esto? ¿Solo para que mi padre tuviera razón? ¿Para que todos pudieran reírse de mí una última vez? Saqué el billete de $10 de mi bolsillo y lo miré con rabia. Estuve a punto de arrugarlo y lanzarlo lejos, pero algo me detuvo. La luz del atardecer, anaranjada y rasante, golpeó el billete en un ángulo específico. Noté algo extraño. En el borde blanco del billete, justo al lado del número de serie, había unas marcas muy tenues. Parecían manchas de suciedad, pero eran demasiado regulares. Acerqué el billete a mis ojos, entrecerrándolos. No era suciedad. Era tinta. Alguien había escrito algo allí con un bolígrafo de punta muy fina, o tal vez una aguja entintada. Saqué mi teléfono y encendí la linterna, iluminando el billete desde atrás. Las letras se hicieron visibles. Veritas Vincit, J1417K. Mi corazón dio un vuelco. Veritas Vincit. La verdad vence. Era latín. El abuelo solía usar frases en latín cuando quería sonar misterioso. Y luego el código, J1417K. El número 1417. Era la dirección de la casa. Pero, ¿y la J y la K? Me levanté de un salto. La tristeza se evaporó, reemplazada por una adrenalina repentina. No era una broma. Era una pista. El abuelo me había dejado un rompecabezas. Saqué la llave que venía en el sobre del abogado. Era una llave de latón, pesada y antigua, pero no parecía corresponder a la puerta principal de esta ruina. Aún así, lo intenté. La puerta principal no tenía cerradura, estaba simplemente atascada por la humedad. La empujé con el hombro y se abrió con un gemido agudo de las bisagras. El interior olía a moho y a polvo rancio. Telarañas colgaban del techo como cortinas de encaje gris. El suelo estaba cubierto de escombros, hojas secas y basura. Iluminé con mi teléfono. No había muebles, solo las paredes desnudas y el esqueleto de lo que alguna vez fue una casa. Recorrí la planta baja. La cocina estaba vacía. El salón, vacío. Subí las escaleras con cuidado, temiendo que se rompieran, pero las habitaciones de arriba estaban igual de desoladas. No había nada. Solo ruina. Bajé de nuevo, frustrado. Usa los ojos, no los oídos, había dicho la abuela. Miré a mi alrededor. El suelo. El abuelo siempre hablaba de los cimientos.
Una casa es tan fuerte como sus cimientos. Me arrodillé en el centro del salón, donde debería haber estado la chimenea. La chimenea estaba tapiada con ladrillos, pero el suelo frente a ella, las tablas de madera parecían tener un patrón ligeramente diferente. Estaban menos polvorientas, como si alguien hubiera caminado por allí recientemente, o como si. Golpeé la madera con los nudillos. Toc. Toc. Sonido sólido. Me moví medio metro a la derecha. Toc. Toc. Sonido hueco. Mi pulso se aceleró. Saqué una navaja multiusos que siempre llevaba en mi llavero y empecé a raspar la suciedad entre las tablas. Había una ranura. Metí la hoja de la navaja y hice palanca. La tabla se levantó con un chirrido. Debajo no había tierra. Había metal. Retiré 2 tablas más y ahí estaba, una escotilla de acero cuadrada, de unos 60 centímetros de ancho, incrustada en el suelo. No tenía óxido. Estaba pintada de negro mate y tenía un panel digital numérico moderno junto a una manija giratoria. Me quedé paralizado. Una escotilla de alta seguridad en una casa abandonada de los años 50. Miré el teclado numérico. Necesitaba un código. Miré el billete de $10. J1417K. El teclado solo tenía números. Pero espera, el número de serie completo del billete. Miré el número impreso en verde, J141789632A. Intenté con la dirección 1417. Una luz roja parpadeó. Error. Maldición. Pensé rápido. El abuelo dijo, busca la verdad. Veritas Vincit. J1417K. Tal vez no era el número de serie. Tal vez era una fecha. O una combinación. Volví a mirar las letras escritas a mano, J1417K. La letra J es la 10ª letra del alfabeto. La K es la 11ª. 10.417, 11. Probé, 10141711. El teclado emitió un pitido agudo. La luz cambió de rojo a verde. Se oyó un clac metálico pesado, como el de una bóveda de banco abriéndose. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Giré la manija y tiré hacia arriba. La escotilla se abrió con un siseo hidráulico, revelando una escalera de metal que descendía hacia una oscuridad profunda. De abajo, no subía olor a podrido. Subía un olor a aire filtrado, a aceite de máquina y a papel viejo. Un olor que conocía. Era el mismo olor que tenía el abuelo cuando volvía de sus viajes de pesca cuando yo era niño. Respiré hondo. Aquí voy, abuelo, susurré. Y comencé a descender hacia el secreto que destruiría mi realidad. Bajé las escaleras con cautela, contando los peldaños. Eran 20. Al llegar al final, mis botas resonaron sobre un suelo de concreto pulido. Estaba en total oscuridad, excepto por el haz de luz de mi teléfono. Busqué en la pared y encontré un interruptor industrial. Lo accioné. Un zumbido eléctrico llenó el aire, seguido por el parpadeo de varios tubos fluorescentes en el techo. Cuando la luz se estabilizó, me quedé sin aliento. No estaba en un sótano. Estaba en un búnker. O más bien, en un centro de operaciones privado. La habitación era rectangular, de unos 30 metros cuadrados. Las paredes estaban forradas de corcho y cubiertas de mapas. Mapas de Berlín Oriental, Moscú, La Habana, Praga. Todos tenían fechas de los años 70 y 80 y estaban marcados con líneas rojas y chinches de colores, trazando rutas y zonas de seguridad. En el centro había un escritorio de metal gris, ordenado meticulosamente. Sobre él, una máquina de escribir antigua, una lámpara de lectura y varios archivadores apilados. Al fondo, estanterías metálicas llenas de cajas etiquetadas con códigos alfanuméricos. Me acerqué a las paredes, fascinado y aterrorizado. Había fotografías en blanco y negro pegadas junto a los mapas. Reconocí al abuelo Efraín en una de ellas. Pero no era el abuelo que yo conocía, el anciano encorvado con su suéter de lana.
Este era un hombre joven, de unos 40 años, vestido con un traje impecable, de pie frente a la puerta de Brandenburgo en Berlín. A su lado había dos hombres con uniformes militares soviéticos. El abuelo miraba a la cámara con una expresión de hielo, una confianza letal que nunca le había visto. Debajo de la foto, una etiqueta mecanografiada decía, Operación Shadowfall, extracción del activo K, 1978. Dios mío, murmuré. El abuelo no era solo un aficionado a la historia. Él era la historia. No leía libros sobre espías porque le gustaran las novelas, los leía porque eran sus memorias. Me dirigí al escritorio. Había una placa de identificación de bronce sobre la mesa, Efraín Caleján, director de operaciones estratégicas, División Europa. Abrí el cajón superior del escritorio. Estaba cerrado con llave. Saqué la llave del latón que me había dado el abogado. Encajó perfectamente. Giré. El cajón se deslizó suavemente. Dentro había 3 objetos, una pistola Walter PPK antigua, descargada, verifiqué, un diario encuadernado en cuero negro y una pequeña caja fuerte portátil de metal. Tomé el diario. El cuero estaba gastado por el uso. Lo abrí al azar. La caligrafía del abuelo era inconfundible, pero mucho más firme que en sus últimos años. 12 de octubre, 1982. La reunión con el contacto en Viena fue tensa. Sospechan de un topo. Tengo que mover a mi familia, pero Rodolfo está empezando a hacer preguntas. No puedo dejar que sepa quién soy realmente. Su ambición es peligrosa. Si supiera el poder que tengo, intentaría venderlo. Me helé. Rodolfo. Mi padre. El abuelo ya desconfiaba de él en 1982. Seguí leyendo, pasando las páginas con avidez. El diario detallaba décadas de servicio. El abuelo no era un simple agente, era un falcón, un nombre en clave para un coordinador de alto nivel que manejaba redes de espionaje para la CIA y otras agencias aliadas. Había salvado vidas, evitado conflictos, movido piezas en el tablero mundial mientras todos en Harrisburg pensaban que era un modesto inmigrante que trabajaba en la construcción. Pero fue la última entrada del diario, fechada solo 3 meses antes de su muerte, la que hizo que se me detuviera el corazón. He fallado. No como espía, sino como padre. He pasado los últimos 2 años investigando a mi propia sangre. Lo que he encontrado me enferma. Rodolfo y Gustavo han cruzado una línea de la que no se vuelve. Pensé que solo eran codiciosos, pero son criminales. Están usando la empresa para lavar dinero sucio de los cárteles del sur. Y lo peor es que están usando la fundación benéfica, Esperanza Viva, como tapadera. Roban a los pobres para enriquecer a los asesinos. Dejé caer el diario sobre el escritorio. Mis manos temblaban incontrolablemente. Mi padre. Mi tío. Lavado de dinero. Cárteles. Miré la caja fuerte portátil. Tenía una etiqueta adhesiva pegada encima con mi nombre escrito a mano, para Ramiro. Necesitaba una combinación. Pensé en el billete de nuevo. J1417K. Ya había usado el 1417. Quedaba el resto del número de serie. O tal vez era algo más personal. Recordé la partida de ajedrez. El peón puede convertirse en reina. Miré el teclado de la caja fuerte. Era alfanumérico. Escribí, PEON. Nada. Escribí, REINA. Nada. Cerré los ojos, tratando de escuchar la voz del abuelo. La verdad pensé. Escribí, VRITAS. Clic. La tapa de la caja fuerte se levantó lentamente. Dentro no había dinero. Había un disco duro externo moderno, de color negro, y una carpeta roja gruesa con la etiqueta, Evidencia, Proyecto Buitre. Tragué saliva. Sabía que una vez que abriera esa carpeta, no habría vuelta atrás. Mi vida como Ramiro el bibliotecario terminaría. Me convertiría en Ramiro, el hombre que sabía demasiado. Pero recordé la risa de mi padre en el funeral. Recordé cómo me humillaron.
Y recordé la mirada decepcionada del abuelo al escribir sobre sus hijos. Saqué la carpeta y la abrí. Lo que encontré en esa carpeta roja fue una autopsia detallada y meticulosa del imperio criminal de mi familia. El abuelo Efraín había aplicado todas sus habilidades de espionaje para desmantelar, pieza por pieza, las mentiras de sus propios hijos. Había copias de correos electrónicos impresos. Transacciones bancarias internacionales resaltadas en amarillo. Fotos de vigilancia tomadas desde lejos que mostraban a mi tío Gustavo reuniéndose con hombres de aspecto peligroso en estacionamientos vacíos en la frontera de Texas. Leí el primer documento. Era un diagrama de flujo complejo. En el centro estaba Callahan Real Estate Holdings. De ella salían flechas hacia varias empresas fantasma registradas en Panamá y las Islas Caimán. Y de esas empresas, el dinero fluía de vuelta hacia una entidad llamada Fundación Esperanza Viva. La Fundación Esperanza Viva. Yo la conocía bien. Era el orgullo de mi padre. Organizaban galas benéficas cada año para ayudar a los huérfanos en México. Mi padre siempre salía en el periódico entregando cheques gigantes de cartón. La gente lo aplaudía. Lo llamaban filántropo. Pero los documentos del abuelo contaban otra historia. Análisis financiero 2022 a 2023, de los 5 millones de dólares recaudados y donados, solo 200,000 pesos llegaron a orfanatos reales. El resto, 4.8 millones de pesos, fue desviado a cuentas offshore bajo el concepto de gastos administrativos y consultoría, pagados a empresas propiedad de Rodolfo y Gustavo Callahan. Sentí ganas de vomitar. Robaban a huérfanos. Usaban la cara de niños pobres para lavar dinero de la droga. La maldad era tan pura, tan calculada, que me costaba procesar que el hombre que hacía esto era el mismo que se sentaba a la cabecera de la mesa los domingos y criticaba mi coche viejo. Había más. Facturas falsificadas de materiales de construcción. Sobornos a concejales de la ciudad para recalificar terrenos protegidos. El abuelo lo tenía todo documentado. Fechas, horas, nombres, números de cuenta. Era un caso federal listo para ser presentado. Dejé la carpeta a un lado y tomé el disco duro. Había una laptop vieja en un estante lateral. La encendí, recé para que tuviera batería o que el cable funcionara. Funcionó. Conecté el disco duro. Solo había un archivo de video, para _Ramiro, MP4. Hice doble clic. La pantalla se llenó con el rostro del abuelo Efraín. Estaba sentado en este mismo búnker, con la bandera de Estados Unidos y la de México detrás de él. Se veía más enfermo que en sus últimos días, pálido y con ojeras profundas, pero su voz era firme. Ramiro, empezó el video. Su voz llenó el silencio del búnker, y sentí un escalofrío. Si estás viendo esto, significa que has resuelto el rompecabezas. Bien hecho, mijo. Sabía que tenías la mente para esto. Hizo una pausa, tosiendo un poco, y tomó un sorbo de agua. Lo que tienes en esa carpeta roja es el fin de tu padre y de tu tío. No me da placer decir esto. Un padre nunca debería tener que destruir a sus hijos. Pero ellos eligieron su camino. Eligieron la codicia sobre el honor. Eligieron dañar a inocentes. El abuelo miró directamente a la cámara, y sentí que me miraba a mí, a través del tiempo y del espacio. Te dejo esta decisión a ti, Ramiro. Podría haber enviado esto al FBI yo mismo, pero soy un cobarde. No puedo ser yo quien apriete el gatillo contra mi propia sangre. Pero tú eres la víctima de su arrogancia. Tú has visto su verdadera cara. Tienes dos opciones, continuó. Puedes cerrar este búnker, quemar los papeles y olvidar que esto pasó. Vives tu vida tranquila, dejas que ellos sigan ganando millones con sangre ajena. Nadie te culpará. O, puedes hacer lo correcto. Puedes ser el hombre que yo intenté ser. Pero te advierto, mijo. Si eliges la verdad, te atacarán. Intentarán destruirte. Te llamarán traidor. La familia se romperá para siempre. Tienes que estar listo para quedarte solo. Pero recuerda, la soledad de la verdad es mejor que la compañía de la mentira.
El video terminó con el abuelo acercándose para apagar la cámara. La pantalla se fue a negro. Me quedé sentado en la oscuridad del búnker, escuchando el zumbido del ordenador. Te llamarán traidor. Ya me llamaban fracasado. ¿Qué importaba un insulto más? Pero el miedo estaba ahí. Mi padre y mi tío eran hombres poderosos. Tenían abogados, tenían dinero, tenían conexiones con gente peligrosa. Yo tenía un sueldo de bibliotecario, un coche que apenas funcionaba y una carpeta roja. Era David contra Goliat. Pero David tenía una onda. Yo tenía la verdad. Cerré la laptop. Metí la carpeta, el diario y el disco duro en mi mochila. Subí las escaleras de metal, cerré la escotilla y cubrí todo con las tablas de madera y la tierra. Cuando salí de la casa en ruinas, ya era noche cerrada. El aire frío me golpeó la cara. Miré la luna llena sobre el río Susquehanna. Ya no me sentía como una oveja negra. Me sentía como un lobo que acababa de despertar. Iba a darles una oportunidad, como sugirió el abuelo. Una última oportunidad para confesarse. Y si no lo hacían, entonces el imperio Kalehan ardería. Conduje de regreso a mi apartamento con la sensación de que alguien me seguía. Miraba obsesivamente el espejo retrovisor, esperando ver luces parpadeando o un coche negro pegado a mi parachoques. La paranoia, algo que nunca había experimentado, se había instalado en mi pecho como un animal frío y pesado. La mochila en el asiento del copiloto parecía irradiar calor, cargada con los secretos que podían destruir mi apellido. Al llegar a mi edificio, un bloque de apartamentos modestos de ladrillo rojo, subí las escaleras de 2 en 2. Cerré la puerta con doble llave y bajé las persianas. Solo entonces me permití respirar. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de mi pequeña sala, rodeado de los papeles de la carpeta roja, tratando de organizar el caos en mi mente. Cuanto más leía, más se rompía mi corazón. No era solo un delito financiero, era una traición moral absoluta. Encontré una serie de correos electrónicos impresos entre mi padre y un contacto llamado el arquitecto. En ellos, discutían el desalojo forzoso de un vecindario de ancianos en el sur de Texas para construir un complejo de lujo. Si no quieren vender, córtales el agua y la luz, había escrito mi padre, Rodolfo. Haz que su vida sea un infierno hasta que firmen. No me importa si tienen 80 años. El progreso no espera a nadie. Leí esa frase una y otra vez. No me importa si tienen 80 años. Mi padre, el hombre que fingía ser un pilar de la comunidad, estaba dispuesto a dejar a ancianos sin agua solo para aumentar sus márgenes de beneficio. Pensé en el abuelo Efraín, en la abuela Consuelo. Si no fueran sus padres, ¿les habría hecho lo mismo? Luego estaba el tío Gustavo. Su papel era más sucio. Él manejaba los sobornos. Había listas de pagos mensuales a inspectores de seguridad, jueces locales y policías fronterizos. Pago por silencio, incidente del 14 de julio, decía una nota junto a una transferencia de $50,000. Busqué la fecha en internet. El 14 de julio de hace 2 años, hubo un accidente en una de las obras de Kalehan Construcción. Un muro se derrumbó y mató a 2 trabajadores inmigrantes indocumentados. La noticia había desaparecido rápidamente de los medios. Se declaró accidente fortuito. Ahora sabía por qué. Gustavo había comprado el silencio de todos para no enfrentar cargos por negligencia criminal. Me sentí sucio solo por compartir el mismo ADN que ellos. Me miré las manos. Eran las manos de un Kalehan, pero juré esa noche que las usaría para limpiar la mancha que ellos habían dejado. Sin embargo, la duda me asaltó. Eran documentos viejos, impresiones, archivos digitales. Si iba a la policía ahora, mi padre contrataría a un ejército de abogados. Dirían que todo era falsificado, que yo era un nieto resentido que inventó pruebas para vengarse por heredar $10. Necesitaba validación. Necesitaba que alguien con autoridad confirmara que la historia del abuelo como agente de la CIA era real, porque eso daría credibilidad a todo lo demás.
Si se demostraba que Efraín Callahan era Falcón, entonces sus archivos de inteligencia serían tomados en serio por el FBI. Sabía a quién acudir. Al único hombre en Harrisburg que sabía más de la Guerra Fría que el abuelo, el profesor Arellano. Esperé a que amaneciera, viendo cómo la luz gris de la mañana se filtraba por las persianas. Me di una ducha fría para despejar la mente, me vestí con mi ropa más formal y metí el diario de cuero negro y algunas fotos en mi mochila. Dejé la carpeta roja con las pruebas criminales escondida en el conducto de ventilación de mi baño. No iba a arriesgarme a perderlo todo si me asaltaban en la calle. El campus de la universidad estaba tranquilo a esa hora de la mañana. El olor a café y a hojas húmedas llenaba el aire. Caminé rápido hacia el departamento de historia, sintiendo el peso del diario del abuelo contra mi espalda. El profesor Arellano era una eminencia. Un hombre bajo, con una barba blanca desordenada y gafas que siempre parecían a punto de caerse de su nariz. Me conocía porque yo le conseguía acceso a los archivos raros de la biblioteca fuera de horario. Toqué a su puerta. ¿Adelante?, respondió su voz distraída. Entré. Su oficina era un laberinto de libros apilados en torres precarias. Él estaba detrás de su escritorio, comiendo una dona glaseada. Ramiro. ¡Qué sorpresa! ¿Vienes a traerme ese libro sobre la Revolución Mexicana que te pedí? No, profesor. Vengo por algo más importante. Necesito que vea esto. Sin preámbulos, saqué el diario negro y la foto del abuelo en Berlín. Los puse sobre su escritorio, apartando una taza de café medio vacía. El profesor se ajustó las gafas y miró la foto con desinterés al principio. Luego, se inclinó más. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Este es el general Volkov, murmuró, señalando a uno de los hombres rusos en la foto. Y este lugar es el Checkpoint Charlie. Pero esta foto no es oficial. Está tomada desde un ángulo de seguridad. ¿Quién es el hombre del traje? Es mi abuelo, Efraín Callahan. El profesor me miró, luego volvió a mirar la foto. Ramiro, no juegues conmigo. Tu abuelo era carpintero, ¿no? Eso me dijiste una vez. Lea el diario, profesor. Por favor. Arellano abrió el diario con cuidado, como si fuera un artefacto sagrado. Leyó la primera página. Pasó a la segunda. Luego empezó a pasar las páginas rápidamente, deteniéndose en los diagramas y los códigos. Su rostro palideció. Se levantó, fue a la puerta de su oficina, la cerró con llave y bajó la persiana de la ventana del pasillo. ¿De dónde sacaste esto?, susurró, volviendo a su asiento. Me lo dejó en herencia. ¿Es real? Ramiro, los códigos que hay aquí, la terminología. Caja muerta, activo durmiente, los nombres de las operaciones. Esto no se encuentra en Google. Algunos de estos detalles sobre la operación Sadofal solo se desclasificaron parcialmente hace 5 años. Y aquí tu abuelo describe cosas que ni siquiera están en los informes públicos. Me miró con una mezcla de miedo y respeto. Si esto es auténtico, tu abuelo no era solo un agente. Era un fantasma. Un operador de nivel 1. Este diario vale una fortuna para los historiadores, pero también es peligroso. Hay nombres aquí, gente que todavía podría estar viva o tener hijos en el poder. No me importan los espías rusos, profesor, le dije, inclinándome hacia adelante. Necesito saber si esto sería admisible para probar que él llevaba registros meticulosos y veraces. Absolutamente. Si el FBI ve esto y lo cruza con sus archivos clasificados, confirmarán su identidad en minutos. Su palabra escrita tendría el peso de una declaración jurada federal. Suspiré aliviado. Era lo que necesitaba. La credibilidad del abuelo era el escudo que protegería mi ataque. Gracias, profesor. Eso es todo lo que necesitaba saber. Recogí el diario, pero Arellano me agarró del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Ten cuidado, muchacho. No sé en qué te estás metiendo,
pero los hombres que escriben diarios como este no mueren en sus camas tranquilamente, y sus secretos suelen tener colmillos. Si vas a usar esto, asegúrate de golpear primero y golpear fuerte. Asentí, guardé el diario y salí de la oficina. Ya tenía la munición. Ahora necesitaba entrar en la boca del lobo. Saqué mi teléfono y marqué el número de la secretaria de mi padre. Hola, soy Ramiro. Dile a mi padre y a mi tío Gustavo que necesito verlos hoy a las 6. Es sobre el abuelo. Y diles que es sobre la Fundación Esperanza Viva. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que ella respondiera con voz temblorosa: sí, señor Ramiro. Se lo diré. La trampa estaba tendida. La sede de Callahan Real Estate ocupaba los 3 últimos pisos del edificio más alto y moderno de Harrisburg. Todo era vidrio y acero, diseñado para intimidar. Llegué a las 6 en punto. Afuera llovía a cántaros, un diluvio que parecía querer limpiar la ciudad, pero yo sabía que la suciedad estaba adentro, en las oficinas con aire acondicionado. La recepcionista ni siquiera me miró cuando pasé. Subí en el ascensor privado hasta la sala de juntas. Mis manos no temblaban. Curiosamente, el miedo había desaparecido, reemplazado por una calma fría, casi quirúrgica. Tenía la mochila colgada al hombro. Al entrar en la sala de juntas, los encontré allí. Mi padre, Rodolfo, estaba sentado a la cabecera de una mesa de caoba inmensa. Mi tío Gustavo estaba de pie junto a la ventana, mirando la lluvia. Ambos se giraron cuando entré. No había sonrisas. La mención de la fundación había tocado un nervio. «Tienes 5 minutos, Ramiro», dijo mi padre, sin invitarme a sentar. «Tengo una cena con el alcalde a las 7. ¿Qué es esta tontería sobre el abuelo y la fundación? ¿Viniste a pedir más de $10? Cerré la puerta detrás de mí y caminé hasta el otro extremo de la mesa. Saqué una sola hoja de papel de mi mochila, la copia del correo electrónico sobre el desalojo de los ancianos, grapada a la hoja de transferencia bancaria ilegal. La deslicé sobre la mesa pulida. Se detuvo justo frente a mi padre. «No quiero dinero, papá. Quiero que leas eso». Rodolfo miró el papel con desdén, pero cuando sus ojos enfocaron el contenido, su expresión cambió. La arrogancia se derritió, dejando paso a una palidez mortal. Gustavo se acercó rápidamente y le arrebató el papel. Sus ojos recorrieron las líneas y soltó una maldición en voz baja. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Gustavo, su voz bajando a un gruñido amenazante. «¿Quién te lo dio? ¿Hackeaste mis servidores? Eso es un delito federal, estúpido». «No fui yo», respondí con calma. «Fue el abuelo». «¿Qué?». Mi padre se levantó de golpe. El viejo estaba senil. No sabía ni usar un microondas. «El abuelo era un oficial de inteligencia de la CIA, papá. Mantuvo registros de todo. De sus operaciones en Berlín, y de sus operaciones aquí. Los ha estado vigilando durante años. Sabía sobre el lavado de dinero. Sabía sobre los sobornos. Sabía sobre los 2 trabajadores muertos que encubrieron». El silencio en la sala fue absoluto. Solo se oía el golpeteo de la lluvia contra el cristal. «Estás mintiendo», dijo mi padre, pero su voz vaciló. «Tengo un búnker lleno de pruebas, papá. Tengo videos. Tengo los números de cuenta en las Islas Caimán. Tengo todo». Rodolfo se dejó caer en su silla, como si le hubieran cortado las cuerdas. Gustavo, sin embargo, empezó a caminar hacia mí. Su rostro estaba rojo de ira, las venas de su cuello marcadas. «Escúchame bien, parásito», siseó Gustavo. «No sé qué crees que tienes, pero si intentas hacer algo con eso, te aplastaremos. ¿Crees que alguien te creerá a ti? Eres un nadie. Nosotros somos los Callahan. Somos dueños de esta ciudad». El abuelo me dio una opción, le interrumpí, manteniendo el contacto visual. Me dijo que les diera una oportunidad. Él los amaba, a pesar de todo. Si van a las autoridades mañana, confiesan y devuelven el dinero robado a la fundación, tal vez puedan evitar una condena larga.
Tal vez puedan salvar algo de su dignidad. ¿Confesar? Mi padre soltó una carcajada histérica. ¿Estás loco? ¿Destruir todo lo que he construido por los delirios de un viejo y su nieto fracasado? No es un delirio. Es el fin, papá. Tienen 24 horas. Gustavo golpeó la mesa con el puño. No tienes nada. Y sal de aquí antes de que llame a seguridad y te haga sacar a patadas. Y si veo una sola palabra de esto en la prensa, te juro por Dios que te arrepentirás de haber nacido. Miré a mi padre, esperando ver algún rastro de remordimiento, alguna señal de humanidad. Pero solo vi odio. Me odiaba por haber descubierto su verdad. Me odiaba porque yo tenía el poder ahora. Veo que han elegido su camino, dije, recogiendo mi mochila. Qué lástima. El abuelo tenía la esperanza de que fueran mejores hombres. Me di la vuelta y salí de la sala. Escuché a Gustavo gritar insultos a mi espalda y a mi padre llamando frenéticamente a alguien por teléfono. Cuando el ascensor se cerró, me apoyé contra la pared metálica y exhalé. Había hecho lo que el abuelo pidió. Les había dado la oportunidad. Ahora, la guerra había comenzado. Salí del edificio y la lluvia me empapó al instante, pero no me importó. Corrí hacia mi coche y arranqué. Mis manos temblaban ahora, la adrenalina del enfrentamiento empezaba a desvanecerse, dejando paso al miedo real. Gustavo no era de los que amenazaban en vano. Conduje hacia la autopista, intentando perderme en el tráfico. De repente, unos faros de xenón cegadores inundaron mi espejo retrovisor. Una camioneta SUV negra, grande, con vidrios tintados. Cambié de carril. La camioneta cambió conmigo. Aceleré. La camioneta aceleró. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Eran ellos. O sus hombres. Tomé una salida brusca hacia una zona residencial, girando el volante con fuerza. La SUV me siguió, chirriando los neumáticos. Estaban intentando sacarme de la carretera. Piensa, Ramiro, piensa, me dije a mí mismo. Vi una estación de policía a unas pocas cuadras en el GPS. Pisé el acelerador a fondo, ignorando un semáforo en rojo. La SUV se acercó peligrosamente, golpeando mi parachoques trasero. El impacto hizo que mi coche se sacudiera violentamente. Giré bruscamente a la derecha, entrando en el estacionamiento de la comisaría. La SUV frenó en seco en la calle, se detuvo un segundo, y luego aceleró, perdiéndose en la noche. Me quedé en el coche, respirando agitadamente, con las manos aferradas al volante. No podía ir a mi apartamento. Ya no era seguro. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, aunque sabía que no debía. Fue una advertencia, sobrino, era la voz de Gustavo, tranquila y terrorífica. La próxima vez, no frenaremos. Quema los papeles. Tienes hasta el amanecer. Colgó. Miré la estación de policía frente a mí. Podía entrar ahora. Podía denunciarlos por intento de homicidio. Pero sería mi palabra contra la suya. Necesitaba terminar esto de raíz. Necesitaba el golpe nuclear del que hablaba el profesor Arellano. Llamé al licenciado Beltrán, el abogado del abuelo. ¿Ramiro? Son las 10 de la noche, respondió él, sonando preocupado. Licenciado, necesito activar el protocolo. Tengo las pruebas. Intentaron matarme esta noche. Hubo una pausa breve. El tono de Beltrán cambió instantáneamente de somnoliento a profesional. Ven a mi casa. Ahora. Tengo un contacto en el Departamento de Justicia y un periodista del Washington Post que me debe un favor. Si vamos a hacer esto, lo haremos a lo grande. Nadie toca a un cliente de Efraín Callahan mientras yo respire. Conduje hacia la casa del abogado, tomando rutas secundarias, mirando cada sombra. Esa noche, en el estudio de Beltrán, entregué la carpeta roja, el disco duro y el diario. Mientras el periodista revisaba los documentos con los ojos abiertos como platos, supe que no había vuelta atrás. Estaba firmando la sentencia de muerte de mi propia familia.
Pero al recordar el miedo en los ojos de esos ancianos que mi padre quería desalojar y la arrogancia de mi tío amenazándome, supe que no estaba destruyendo a mi familia. Estaba salvando el honor del único miembro de ella que valía la pena. La explosión no fue literal, pero la onda expansiva sacudió a Harrisburg con más fuerza que una bomba. 2 días después, un domingo por la mañana, me desperté en una habitación de hotel barato donde me estaba escondiendo. Encendí la televisión. Y ahí estaba. Última hora, redada masiva en las oficinas de Callahan Real Estate. El FBI investiga una red de lavado de dinero y fraude millonario vinculada a cárteles internacionales. Las imágenes mostraban a agentes federales con chaquetas azules sacando cajas y ordenadores del edificio de cristal. Y luego, la toma que nunca olvidaré, mi padre, Rodolfo, saliendo esposado, cubriéndose la cara con su chaqueta de traje. Gustavo iba detrás, mirando a las cámaras con odio puro, sin intentar esconderse. Mi teléfono, que había mantenido apagado, se encendió y comenzó a vibrar sin parar. Cientos de mensajes. César, eres un maldito traidor. Ojalá te mueras. Has arruinado nuestras vidas. Paulina, ¿cómo pudiste? Papá está en la cárcel por tu culpa. Eres un monstruo. Tíos, primos lejanos, amigos de la familia, todos me insultaban. Me llamaban rata, Judas, desgraciado. Borré los mensajes sin contestar. No sentía alegría. Solo un vacío inmenso y una extraña paz. Esa tarde, mi madre, Silvia, me llamó. Dudé en contestar, pero lo hice. Mamá, empecé, con la voz quebrada. Ramiro, dijo ella. No gritaba. Lloraba suavemente. La policía está en la casa. Se están llevando todo. Los coches, las joyas, dicen que todo fue comprado con dinero sucio. Lo siento, mamá. Tenía que hacerlo. Intentaron matarme. Lo sé, susurró ella, y esas 2 palabras me sorprendieron. Escuché a tu padre hablando con Gustavo esa noche. Sabía que harían algo terrible. Tuve miedo, hijo. Miedo por ti. ¿Me odias? No, mi amor. Nunca. Tu padre, él eligió su camino hace mucho tiempo. Me duele mucho ver nuestra vida destruida, pero me dolería más verte muerto. Eres valiente, Ramiro. Más valiente que yo. Vete lejos un tiempo, hasta que esto se calme. Colgué el teléfono llorando. Había perdido a mi padre, a mis primos, mi estatus, mi hogar. Pero había recuperado a mi madre. El escándalo duró meses. Los periódicos locales y nacionales publicaron la historia completa, el espía y los traidores. El diario del abuelo se convirtió en una sensación. La gente empezó a ver a Efraín Callahan no como el viejo carpintero, sino como un héroe. Se hacían vigilias frente a la cabaña en ruinas de Old River Road. Alguien colgó un cartel en la valla que decía, «Gracias, Falcón». La verdad venció. Mis primos perdieron sus trabajos. La empresa fue disuelta. La mansión fue embargada. Rodolfo y Gustavo se enfrentaban a juicios que probablemente los mantendrían tras las rejas el resto de sus vidas. Yo volví a mi trabajo en la biblioteca. Algunos me miraban con recelo, otros con admiración. Pero la mayoría simplemente me dejaba en paz. Seguí conduciendo mi coche viejo, viviendo en mi apartamento pequeño. Pensé que todo había terminado. Que mi herencia eran esos $10 y la satisfacción moral. Pero el abuelo Efraín tenía una última jugada. Un último as bajo la manga. 6 meses después del arresto de mi padre, el licenciado Beltrán me citó nuevamente en su oficina. «Te ves mejor, Ramiro», me dijo, sirviéndome una taza de café. «¿Cómo está tu madre?» «Sobreviviendo. Se mudó a un apartamento pequeño cerca de la mía. Está empezando de nuevo, dando clases de cocina. Se ve más libre». Beltrán sonrió. «Me alegra oír eso. Bien, Ramiro, te he llamado porque hay una cláusula final en el testamento de tu abuelo. Una cláusula de contingencia». «¿Otra más?» Bromeé.
¿Qué me dejó ahora? ¿Una bicicleta oxidada? El abogado se puso serio. Abrió una carpeta azul que no había visto antes. Esta cláusula solo podía ejecutarse si se cumplían dos condiciones. Primero, que la red criminal de Rodolfo y Gustavo fuera desmantelada. Y segundo, que tú fueras el responsable de hacerlo. Me quedé helado. El abuelo lo planeó todo. Sabía que yo lo haría. Tenía fe en ti. Verás, Ramiro, durante sus años como agente, tu abuelo tuvo acceso a información privilegiada sobre mercados emergentes. No usó esa información para el mal, pero sí hizo algunas inversiones personales totalmente legales en los años 80 y 90. Compró acciones en empresas tecnológicas que entonces no eran nada. Apple, Microsoft, IBM. También compró terrenos en zonas costeras de México que ahora son destinos turísticos de lujo. Beltrán me deslizó un documento bancario. Todos esos activos estaban en un fideicomiso ciego, esperando al heredero correcto. Al heredero que demostrara que valoraba la verdad sobre el dinero. Miré la cifra al final de la página. Parpadeé. Volví a mirar. $38.500.000 americanos. 38,5 millones de dólares. El aire se escapó de mis pulmones. Me mareé. Me agarré a los bordes de la silla para no caerme. ¿Esto es mío? Todo tuyo, Ramiro. Eres, oficialmente, el Callahan más rico de la historia. Y lo mejor de todo, es dinero limpio. Me eché a reír. Una risa nerviosa, incrédula. Pensé en los $10. En las burlas de César. En la mirada de desprecio de mi padre. Ellos se habían ensuciado las manos, habían destruido vidas por una fracción de esto. Y el abuelo lo había tenido todo el tiempo, guardado para el momento justo. Hay una condición, por supuesto, dijo Beltrán. Lo sabía. ¿Cuál es? Tu abuelo quería que el 50% de esta fortuna se utilizara para crear una fundación real. Una que de verdad ayude a los niños. Quería que se llamara Fundación Consuelo, en honor a tu abuela. El resto es para ti. Para que vivas, para que cuides a tu madre, para que hagas lo que quieras. 38 millones. La mitad eran 19 millones para mí. Podía comprar 10 mansiones como la de mi padre. Podía comprar una flota de Ferraris. Pero mientras miraba el cheque, solo pensé en una cosa. Quiero restaurar la casa, dije. ¿La de Old River Road? Preguntó Beltrán sorprendido. Sí. Y quiero convertir el búnker en un museo. La gente tiene que saber quién fue Efraín Callahan. Un año después. El cementerio estaba lleno de color. Era el Día de los Muertos, y las tumbas estaban decoradas con flores de cempasúchil naranja brillante, calaveritas de azúcar y papel picado. El olor a incienso de copal llenaba el aire fresco de noviembre. Estaba de pie frente a la tumba del abuelo Efraín y la abuela Consuelo. La abuela había fallecido pacíficamente unos meses después del escándalo, como si solo hubiera estado esperando a ver que la justicia se cumpliera para poder reunirse con su esposo. Mi madre, Silvia, estaba a mi lado, arreglando las flores. Se veía 10 años más joven, con una sonrisa tranquila en el rostro. Ya no era la sombra de un hombre tirano. Era ella misma. Quedó hermoso el museo, hijo, dijo ella. Hubo mucha gente en la inauguración ayer. Al abuelo le hubiera gustado, respondí. Había cumplido mi palabra. La casa de Old River Road había sido restaurada a su gloria original, convertida en un pequeño museo histórico sobre la Guerra Fría y la vida de Falcón. La Fundación Consuelo ya había otorgado 50 becas universitarias a jóvenes de bajos recursos ese año. Me agaché frente a la lápida de granito gris. Saqué de mi bolsillo algo que llevaba conmigo a todas partes, el viejo billete de $10 con el código escrito en el borde. Lo puse sobre la piedra fría, asegurándolo con una pequeña vela. Gracias, abuelo, susurré. No por el dinero, sino por enseñarme que la dignidad no tiene precio. El viento sopló suavemente, moviendo los pétalos de las flores.
Por un momento, sentí ese olor familiar a madera vieja y tabaco de pipa. Sentí una mano en mi hombro, aunque no había nadie allí. Mis primos y mis tíos me odiaban desde sus celdas o desde sus vidas arruinadas. Para ellos, yo era el villano de la historia. El traidor. Pero mientras me levantaba y tomaba el brazo de mi madre para salir del cementerio, caminando con la cabeza alta bajo el sol de otoño, supe la verdad. Yo no era una oveja negra. Yo era el guardián del rebaño. Y por primera vez en mi vida, era libre. Al final, mi padre y mi tío terminaron en prisión y mis primos me odian a muerte. Algunos dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero yo creo que la justicia es lo primero. ¿Hice lo correcto al destruir a mi propia familia para honrar a mi abuelo? ¿Tú qué hubieras hecho? Déjame tu opinión en los comentarios.